Demuestra una ecuación para calcular la tensión de una cuerda que está tensada a una caja en un plano inclinado si la caja no se mueve, y luego calcule para un ángulo de 30 grados y una fuerza peso de 70 newton. Entonces la situación que tenemos es la siguiente. Tengo un plano inclinado, tengo la caja, tengo un ángulo de 30 grados, tengo una cuerda que está tensada, el sistema está estático. Voy a tener una fuerza peso que se proyecta hacia abajo y voy a tener una tensión. También voy a tener una normal. El objetivo es calcular la tensión a través de una fuerza peso conocida. Como vimos en videos anteriores, la técnica para resolver los planos inclinados radica en linealizarlos. Es decir, que el plano quede vertical, que el plano quede horizontal, la cuerda queda horizontal, la caja queda horizontal. Pero, en este caso, la fuerza peso se ha movido con un valor igual al ángulo. No voy a colocar aquí 30 grados porque mi objetivo es hacerlo para cualquier ángulo y después aplicarlo al de 30 grados. Así que voy a denominar al ángulo de inclinación o de incidencia de un plano inclinado como el ángulo φ. Como he movido todo hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj, eso significa que la fuerza peso ahora está apuntando levemente hacia la derecha y que la desviación con la nueva vertical imaginaria es también igual al ángulo φ. También tendré una normal, que en este caso sí apunta perfectamente hacia arriba, la tensión, que apunta hacia la izquierda, y la resultante de la fuerza peso en el vector unitario, que voy a denominar como fuerza en el vector unitario, que podemos denominar por el momento como X imaginario. Hecho esto, entonces lo que hago es plantear la segunda ley de Newton, que la suma de fuerzas, en este caso en el X imaginario, va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración en este X imaginario. Como la aceleración en X imaginario es 0, entonces vamos a tener que la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces voy a determinar que la suma de fuerzas es igual a esta tensión en X, en el X imaginario, más la fuerza peso resultante en ese X imaginario. Entonces la tensión en el X imaginario va a ser una fuerza que se encuentra hacia la izquierda de un eje X imaginario, es decir, se encuentra a 180 grados. Por lo tanto, cuando realizamos la descomposición trigonométrica, va a ser igual al coseno de 180. Y el coseno de 180 es 1 negativo. Y para la descomposición de la fuerza peso será el coseno del ángulo verdadero, que voy a denominar teta. Ahora bien, esto es el ángulo φ, no es el ángulo teta. El ángulo teta es el que se proyecta desde el eje X imaginario, es decir, aquí más en limpio. Entonces, este vector mide un ángulo verdadero que debe recorrer toda esta distancia, mientras que el ángulo de incidencia del plano inclinado es solo esto. O sea, el enunciado solo me da esta partecita. La otra gran parte del ángulo verdadero son 270 grados. En consecuencia, el ángulo verdadero será de 270 más el ángulo del plano inclinado. Reemplazamos. Ahora aquí aparece una identidad trigonométrica que va a ser fundamental para los demás análisis que se hagan con planos inclinados. Porque cuando sacamos el coseno de 270 más un ángulo, eso va a ser igual al seno de ese ángulo. Por lo tanto, por identidad trigonométrica, sabremos que esto es igual a... Por lo tanto, la linealización de un plano inclinado es básicamente asumir a priori este teorema. Es fundamental y ya en los siguientes videos se hace de manera instintiva. Es decir, cuando vemos un plano inclinado, lo que hacemos es invocar directamente al seno, cuando instintivamente pensemos que estamos haciendo un análisis con cosenos. Y es por esta identidad. Así que puedo reemplazar esto por esto. Así que, en consecuencia, para el análisis de fuerzas resultantes en planos inclinados, la fuerza resultante siempre va a ser igual a la fuerza peso
por el seno del ángulo del plano inclinado. Para la derecha vamos a tener ángulos positivos y para la izquierda vamos a tener ángulos negativos. Hecho esto, lo único que queda es pasar la tensión a sumar y expresar la ecuación de manera elegante, con lo cual obtenemos una fórmula general para calcular la tensión en este escenario cuando la aceleración del sistema es igual a 0, o sea, un sistema estático. Una vez que contamos con la ecuación general, lo único que debemos hacer es ya resolver la parte trivial. Sin embargo, antes de hacer eso, debemos reconocer que, aunque no es tan común, sobre todo cuando miremos poleas, es posible calcular la normal respectiva de esta caja, porque va a ser igual a la fuerza peso por el coseno del ángulo del plano inclinado. Hecho esto, ya podemos hacer los cálculos para la tensión, que es lo que nos pide el enunciado. 70 por el seno de 30 grados, que será 35, y esos 70 son 70 newton, no olvidar las unidades. Y newton es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y también podemos calcular la normal, porque será 70 newton por el coseno del mismo ángulo del plano inclinado. O sea, 70 coseno de 30 grados. El resultado, 60.6 o 61 grados. Para redondear esto a dos cifras significativas. Bien, ya con esto hemos obtenido la verdadera solución. La parte más importante de este ejercicio no son los números triviales, sino las respuestas analíticas. Porque estas respuestas analíticas posteriormente podemos volverlas a reconvocar para poder resolver ejercicios más complicados que involucran poleas en planos inclinados, donde el plano inclinado lo modelaremos como que la fuerza de diagonal resultante del plano inclinado va a ser igual a la fuerza peso por el seno del ángulo del plano inclinado. Al hacer esto, ya estamos modelando el plano inclinado y lo único que deberemos tomar en cuenta es la condenada polea. Mediante este tipo de análisis reciclados, podemos hacer la parte analítica de escenarios más complicados de manera acelerada. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de Newton. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.